El tema de la pena de muerte está nuevamente sobre la mesa y está dividiendo no solamente a la población en general, hay quienes están de acuerdo, hay quienes que no, pero también esta polémica se ha trasladado al Congreso de la República, incluso al interior de las bancadas. No hay mucho acuerdo, ¿no es cierto? Esta mañana vamos a conversar con Marisa Glave, congresista de la República, a quien le doy la más cordial bienvenida. Congresista, hay quienes dicen que sí, que la pena de muerte es disuasiva, que por cada ejecutado se evitan 8 violaciones. ¿Usted comparte esta opinión? ¿Cree que de ser así podríamos conseguir que las cifras horribles que tiene nuestro país de alguna manera sean menos? Bueno, Perla, muchas gracias por la invitación y a quienes nos están viendo. Quienes me conocen saben que soy una persona comprometida en la lucha contra la violencia de la mujer. Desde el Nuevo Perú y nosotros y nosotras en particular, que tenemos un comité de mujeres muy activo, hemos hecho una gran cantidad de campañas para tratar de poner en opinión pública y de manera visible el drama terrible que tenemos que vivir las mujeres de manera cotidiana. Y ahora conversábamos, por ejemplo, casos de violación en colegios, en instituciones educativas, casos terribles en los cuales los padres son los propios perpetradores de sus niñas. Son cosas que nos terminan ya a veces de erizar y hacen que la sociedad entre en un momento en el que dice, bueno, basta, algo tenemos que hacer. Y sí, algo tenemos que hacer, pero tenemos que hacer cosas efectivas. ¿Por qué, por ejemplo, yo estoy en contra de la pena de muerte como manera de resolver los problemas? Primero, porque no sé quién ha dado esa cifra que dice que es disuasiva. Yo tengo acá un estudio de Naciones Unidas, que es un estudio que ha trabajado comparativamente la implementación de la pena de muerte en distintos países y si es que esto ha hecho que se reduzca la incidencia del crimen o no. Y la data que da es que no hay manera de decir que sí es disuasiva, es decir, no es cierto que tengamos elementos estadísticos que nos digan, si yo implemento la pena de muerte, voy a reducir la incidencia. En el caso de homicidios, por ejemplo, tú puedes tener cuadros comparativos, países con pena de muerte y países sin pena de muerte. La alteración de la data no es mayor. Este es un país con pena de muerte. Incluida la pena de muerte, tú puedes encontrar un salto incluso de incremento del número de homicidios en este país, pese a que en ese país hay pena de muerte. En el 2002, 6,2, en el 2008, 18,4. Entonces, de pronto tú encuentras que puede haber una elevación. Y luego tienes países como Canadá, donde está prohibida la pena de muerte, y de hecho es uno de los países que se retira de la posibilidad de tener pena de muerte, y tienes tasas que va de 1.7 a 1.4, es decir, hay prácticamente la misma estabilidad. Entonces, ¿es disuasivo o no es disuasivo? Eso en realidad no está probado. Y lo que sí hay es mucha data que dice, oiga, no hay mayor cambio en el comportamiento social por el tipo de pena. Entonces, si es que yo incremento la posibilidad a muerte versus cadena perpetua, por ejemplo, no necesariamente estoy generando disuasión. Una segunda cosa que hay que tomar en cuenta sobre la realidad peruana es que, vamos, después del Congreso, y me da muchísima pena formar parte de esa institución con tan poca legitimidad hoy en el país, pero después del Congreso, la institución en la que menos creemos es el Poder Judicial. La mayoría de nosotros hemos tenido alguna vez una experiencia de problemas en la administración de justicia, de jueces con casos de corrupción, de sentencias mal dadas. Tenemos una gran cantidad de casos en los cuales se ha sentenciado a una persona y años después hemos tenido que corregir la sentencia porque resulta que la persona a la que metimos a la cárcel no era el culpable o la culpable del delito. ¿Qué pasa si nos equivocamos en la pena de muerte? No tenemos cómo repararlo. Y de hecho en el Perú, la última muerte histórica y sonada, el famoso monstruo de Armendáriz, resulta que lo que fue es objeto de una especie de chivo expiatorio de la sociedad, porque era una persona no blanca, una persona con problemas de demencia y con problemas de salud mental, que encarnaba todo lo que uno discriminaba en la sociedad y por tanto fue visto como el culpable y por tanto una persona a la cual matamos. El Estado peruano mató. Años después descubrimos que no había sido el asesino. De hecho, el presidente del Poder Judicial al respecto ha dicho que se podría haber una absolución póstuma para a quien se le llamó el monstruo Armendáriz. Ahora, y la tercera razón no es disuasivo, que es, creo, la más pragmática. Incluso si quitamos los argumentos éticos de lado, bueno, ¿disuade? Pues parece que no disuade. La segunda es un tema de racionalidad del tipo de sistema de justicia que tenemos. Primero tendríamos que modificar el sistema de justicia que tenemos y después discutir si vamos a nosotros entregarles la posibilidad
de terminar con la pena capital o no hacia la persona. Ya, pero eso va a tardar años. O sea, reformar el Poder Judicial, que es urgente y lo necesitamos a gritos, va a tardar años. Porque claro, hoy tenemos una notificación electrónica que llega a la casilla electrónica del abogado, pero todavía hay que esperar que te llegue la notificación en papel. O sea, un absurdo que nadie entiende, ¿no? Y esto tarda tiempo y demora, y luego hay juzgados que tienen 1.500, 1.000, 2.000 expedientes. Ya no hablo de casos de corrupción, porque si no ya imagínate, me tiro todo el programa, sino estoy hablando simplemente de una lentitud que es realmente desalentadora para todos aquellos que en algún momento han recurrido al Poder Judicial. ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque metemos a estos violadores a la cárcel, los mantenemos con nuestra plata y ¿existe algún caso de un violador que haya salido resocializado, que se haya podido insertar, que efectivamente haya reconocido que lo que ha hecho es una barbaridad? Tenemos casos en general en todos los crímenes de resocialización y de personas que han, después de haber sufrido la pena que les corresponde pagar, entender que lo que han hecho es algo que estuvo mal. O sea, ¿violadores hay que también? Apelar al hecho de que no haya un tema de, si quieres, pensar que no podemos resocializar. Ojo, en el Perú nosotros tenemos sentenciados por violación a más de 7.000 personas. Y estaríamos hablando en este tipo de casos no a los violadores en general. Tenemos problemas gravísimos como sociedad. Tenemos un problema de educación muy grave. Tenemos que valorar a las niñas. Tenemos que hacer entender a la sociedad que las mujeres no son objetos que se pueden coger, tirar, malograr, romper y que no importa, sino que somos seres humanos y que tenemos derecho a crecer en una sociedad libre. Tenemos que nosotros cambiar también las normas. Por ejemplo, el infeliz que arrastró a la chica que vimos de Miraflores o el infeliz que arrastró a Arlet no tienen hasta ahora sentencia efectiva. En algunos casos tenemos sentencia de 1 año pero sin cárcel efectiva. Entonces, bueno, una de las cosas que, por ejemplo, sé que en RPP señalan a cada rato y con la que yo estoy totalmente de acuerdo es: persona que ha tenido violencia sexual contra una mujer tiene cárcel efectiva, sea la pena que sea. Tiene que ir al sistema penal. Segundo, ¿podemos resolver algunas cosas con las penas hoy existentes? Sí. No puede ser que una violación regular tenga una pena de 6 años, Perla. De 6 o sea, años. queremos saltar de 6 años a pena de muerte. Bueno, o sea, tenemos parte del problema es que hoy es una pena muy relajada la que tiene el acto de violación y por tanto podríamos endurecer esa pena. Ya, Tercera cosa, no podemos eliminar el enfoque de género. No puede pero ser que eliminemos la política educativa pensada en igualdad de niños y niñas para poder realmente trabajar una política de respeto, estamos de acuerdo, hay que cambiar la educación, hay que empezar desde casa, con las chicas en el colegio, chicas y chicos, ¿no es cierto? Hay un tema, una reforma que hay que hacer, pero va a tomar tiempo. La pena de muerte toma 10 ¿qué años. hacemos? La pena de muerte se llama demagogia legislativa. Es demagogia, porque hoy no lo podemos hacer por tratados que nos lo impiden, por un conjunto de normativas que tenemos en el Perú. Si nosotros hoy día entramos a este debate y eventualmente tomáramos la decisión, recién en 10 años veríamos la primera implementación de una pena de muerte. Entonces, vamos a esperar 10 años hasta que de pronto eso eventualmente pongamos en prueba si es disuasivo o no. Lo que nosotros creemos es que se está apelando a un discurso que trata de calmar el miedo, pero más bien quita el debate de fondo que tiene que ver con cómo enfrentamos el problema real como sociedad. Un violador puede ser, o algunos violadores pueden ser enfermos que deben ir a psiquiátricos, como ha dicho el presidente de la República. Eso depende, igual que en cualquier otro tipo de crimen. Tenemos un conjunto de personas que pueden tener algún tipo de patología y tendrían eventualmente que entrar. Pero hay que decirle al presidente de la República que en el Perú no es que tengamos 15.000 intentos de personas con salud mental deteriorada, porque son 15.000 mujeres las que este año ya denunciaron violación de algún tipo de libertad sexual. No solamente violación física, sexual, sino que hay tocamientos indebidos y un conjunto de otro tipo, intento de violación que no se consume en violación, y por lo tanto hay por lo menos 15.000 perpetradores. Entonces hay que tener cuidado, no es que son unos loquitos o que son algunas personas que tuvieron un arranque de locura, es que somos una sociedad que legitima la violencia contra la mujer y eso es lo que hay que acabar. Alguien que viola a una niña, por ejemplo, de 8 años, que va a la cárcel y sale, ¿podemos creer que se ha resocializado? ¿Podemos creer que no es realmente una amenaza para otras niñas? Yo creo que hay que ver, por ejemplo, cuáles son las penas que tenemos. Y entonces, insisto, en el caso de violación de menor de edad, tiene hoy hasta 25 años y ahí habría que entrar a la debatir. Y debatir, por ejemplo, la posibilidad de la cadena perpetua. Hoy en el Perú la cadena perpetua no es una pena que esté realmente tratada, porque una vez que tú cumples los 35 años, no se hace realmente la revisión para ver si esa persona es una persona que ya es resocializable o no, y por tanto simplemente hay una liberación, y ahí tenemos un problema adicional. Bien. Mira, Perla, la justicia no es venganza.
Y ahí está también un debate que para mí tiene que ver con objeción de conciencia. Yo sé que el instinto primario, y uno lo tiene, porque yo he trabajado con gente que ha sufrido violencia, y sé la indignación y la rabia que a uno le llena, y las ganas que uno tiene de ir a golpear al criminal que atacó a una persona que uno conoce, o las ganas que uno tiene incluso de matar al delincuente porque ha hecho muchísimo daño. Y esa rabia y odio y ganas de venganza que uno tiene es una reacción primaria, pero el Estado y la administración de justicia no es un mecanismo de venganza. Y entonces no podemos nosotros caer a que el que tortura, entonces su pena tiene que ser torturado. El que viola, su pena tiene que ser violado. El que asesinó tiene que ser asesinado. Esa no es la manera de resolver la justicia en el país y tenemos que repensarnos como sociedad. Muchas gracias, congresista. El debate va a continuar. Algunos dicen que de aprobarse esto, para que la pena de muerte pueda aplicarse en nuestro país, habría que tener una reforma constitucional, que no es un camino sencillo, porque se necesitarían 87 votos a favor en 2 legislaturas consecutivas, quiere decir en un año. Pero bueno, vamos a ver si hay acuerdo o no hay acuerdo. Antes tenemos que renunciar, hay que también tomar eso al Pacto de San José. Y ahí a quienes hemos vivido y sabemos lo que significa que el Estado pueda cometer crímenes atroces también, que lo ha hecho, contra ciudadanos que muchas veces no tienen cómo apelar, si no es a una corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estaríamos renunciando a todo el sistema de derechos humanos de la Corte Interamericana, cosa que la verdad sería muy dañino para la sociedad en su conjunto. Hay que tener en cuenta las implicancias de todo esto. Hacemos una pausa y regresamos con más información.